Imagina que estás sentado frente a un mapa de América Latina y alguien marca con rojo las zonas que, durante las últimas 5 décadas, han estado controladas no por gobiernos, sino por organizaciones criminales tan poderosas que llegaron a mover más dinero que el Producto Interno Bruto de varios países juntos. Organizaciones que compraron políticos, derribaron helicópteros militares, financiaron campañas presidenciales y que en su momento más oscuro hicieron temblar a naciones enteras. Hoy vamos a recorrer la historia de los cárteles más letales que han existido. Y te adelanto algo. Hay uno en esta lista que nació de una traición tan brutal que cambió las reglas del juego para siempre. Y otro que, hace apenas unas semanas, perdió a su líder máximo en un operativo que desató el caos en medio país. Pero empecemos por el principio, porque para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que volver a finales de los años 70, a una ciudad del occidente de México donde todo comenzó. El Cártel de Guadalajara, la madre de todos los cárteles. A finales de la década de 1970, el gobierno mexicano lanzó la Operación Cóndor en Sinaloa, una campaña militar brutal para destruir cultivos de amapola y sustancia verde. Los campos ardieron y los traficantes tuvieron que huir, pero no desaparecieron. Se reagruparon en Guadalajara, Jalisco, y de ese éxodo nació algo que nadie vio venir: la primera gran organización criminal mexicana dedicada exclusivamente al tráfico de sustancias. Sus fundadores tenían nombre y apellido: Miguel Ángel Félix Gallardo, un exoficial de la Policía Federal que había servido como guardaespaldas del gobernador de Sinaloa y que tenía lazos tan profundos con el poder político que llegó a ser padrino del hijo del gobernador. Rafael Caro Quintero, conocido como el Narco de Narcos, un hombre que venía de familia de traficantes sinaloenses y que se especializó en el cultivo masivo de sustancia verde a una escala que nadie había imaginado. Y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, el veterano del grupo, el hombre que había heredado las rutas del legendario Pedro Avilés Pérez, considerado el primer gran traficante mexicano, y que ponía la experiencia y los contactos que los otros dos necesitaban. Félix Gallardo fue el arquitecto de todo. Su visión era simple pero revolucionaria. En lugar de que cada traficante operara por su cuenta, todos trabajarían bajo una sola estructura: un monopolio. Él negoció con los colombianos. Porque ahí está la clave que muchos no conocen. El Cártel de Guadalajara fue la primera organización mexicana en establecer alianzas formales con los cárteles colombianos de polvo blanco. El acuerdo era genial en su simplicidad. Colombia producía la mercancía y Guadalajara la transportaba por México hasta Estados Unidos. En lugar de cobrar en efectivo, los mexicanos se quedaban con el 50% de cada cargamento. Eso los convirtió de simples transportistas en los nuevos reyes del negocio. Se estima que esta red llegó a generar $5,000 millones anuales. Pero aquí viene lo que hizo posible todo esto y que pocas veces se cuenta. La Dirección Federal de Seguridad, la agencia de inteligencia mexicana, les daba protección directa. Agentes de la DFS servían como guardaespaldas de los capos, custodiaban cargamentos e incluso proporcionaban credenciales oficiales a los traficantes. Era un narcoestado en toda regla, décadas antes de que el término se popularizara. El ejemplo más brutal de su poder fue el Rancho Búfalo. 500 hectáreas de plantaciones de sustancia verde en pleno desierto de Chihuahua, con miles de jornaleros trabajando bajo la vigilancia de la DFS. Cuando el agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, logró infiltrarse y consiguió que se destruyeran esos cultivos, firmó su sentencia. En febrero de 1985, Camarena fue secuestrado, sometido a un interrogatorio violento durante días y finalmente eliminado. Su cuerpo apareció un mes después. Ese crimen lo cambió todo. Estados Unidos presionó a México como nunca antes, cerrando incluso pasos fronterizos durante varios días en lo que se conoció como la Operación Intercepción. La presión diplomática fue brutal. Caro Quintero fue capturado en Costa Rica después de que un jefe de policía le permitiera escapar del aeropuerto de Guadalajara a cambio de $300,000. Lo encontraron escondido en una finca llamada La Quinta California, en la provincia de Alajuela. Don Neto cayó poco después. Y en abril de 1989, Félix Gallardo fue finalmente arrestado en Guadalajara. Recién en 2017 fue sentenciado a 37 años por el crimen de Camarena, aunque siempre negó su responsabilidad.
Caro Quintero, por su parte, fue liberado en 2013 por un tecnicismo legal, vivió prófugo casi una década y finalmente fue recapturado en 2022 en Choa, Sinaloa. En febrero de 2025 fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 28 criminales. Pero antes de ir a prisión, el padrino hizo algo que definió el futuro del crimen en México para siempre. Convocó a los principales traficantes del país en una casa de Acapulco y repartió el territorio como quien divide una herencia. Tijuana para los hermanos Arellano Félix, sus sobrinos. Ciudad Juárez para la familia Carrillo Fuentes. El Corredor del Pacífico para Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. De esa reunión nacieron todos los cárteles que dominarían México durante las siguientes décadas. El cártel de Guadalajara murió, pero sus hijos acababan de nacer. El cártel de Medellín, el imperio del terror. Mientras México se reorganizaba, al otro lado del continente ya existía una organización que había elevado el tráfico de sustancias a niveles industriales y la violencia a categoría de guerra. El cártel de Medellín no fue solo una organización criminal, fue una declaración de guerra contra un Estado. Todo empieza a mediados de los años 70 en Colombia. Pablo Emilio Escobar Gaviria, un joven de origen humilde nacido en Río Negro, Antioquia, que había comenzado robando lápidas de cementerios para revenderlas y contrabandeando equipos de sonido, descubrió que el polvo blanco era el camino más rápido hacia el poder absoluto. Su primo Gustavo Gaviria fue su primer socio. Juntos empezaron recogiendo pasta base en Ecuador que llegaba desde Bolivia y Perú para procesarla en Colombia. Después, Escobar se asoció con los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Juan David y Fabio, que ya habían abandonado el negocio de sustancia verde para pasarse al polvo blanco y controlaban redes de distribución en Nueva York, Miami, Los Ángeles y Chicago. También se unió Carlos Leder, que poseía una isla en las Bahamas llamada Cayo Norman como punto de tránsito, y Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, un hombre implacable que se encargaba de la parte militar de la organización. La organización creció a una velocidad inimaginable. En su apogeo, el cártel de Medellín controlaba aproximadamente el 80% del polvo blanco que entraba a Estados Unidos. Enviaban hasta 15 toneladas diarias. La revista Forbes llegó a calcular la fortuna de Escobar en $25,000 millones, aunque muchos creen que esa cifra se quedaba corta. Según algunas estimaciones, el cártel generaba alrededor de $420 millones por semana. Solo en efectivo acumulado se calcula que perdían alrededor del 10% de sus ganancias cada año por deterioro de los billetes almacenados en bodegas. Pero lo que distinguió al cártel de Medellín de cualquier otra organización no fue su riqueza, fue su disposición a usar la violencia como herramienta política. Escobar acuñó una filosofía que se convirtió en el lema del narcoterrorismo: plata o plomo. Quien no aceptaba sobornos se convertía en objetivo. La lista de sus crímenes es escalofriante. El ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ejecutado en 1984 por denunciar los vínculos del cártel con la política. El director del diario El Espectador, Guillermo Cano, eliminado en 1986. El procurador Carlos Mauro Hoyos en 1988. El candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989. La explosión de un avión de Avianca en pleno vuelo en noviembre de 1989, con más de 100 personas a bordo, en un intento fallido de acabar con otro candidato presidencial. El atentado contra la sede del DAS en Bogotá, que dejó 63 personas sin vida. Entre agosto de 1989 y agosto de 1990, más de 2.000 personas fueron eliminadas o resultaron heridas en la campaña de terror del cártel, incluyendo a 400 policías. Solo en 1989, más de 4.000 personas perdieron la vida de forma violenta en Medellín. Y aquí está el detalle que a muchos se les escapa. Escobar no solo era un criminal, era un estratega político. Construyó barrios enteros para los pobres de Medellín. El más famoso fue el barrio Pablo Escobar. Regaló canchas de fútbol, iglesias, dinero en efectivo. Compró un equipo de fútbol. Llegó a ser elegido como suplente en la Cámara de Representantes de Colombia en 1982. Para miles de personas en las comunas de Medellín, no era un criminal, era un héroe, un Robin Hood tropical. Esa dualidad es la que hizo que su captura fuera tan compleja, porque Escobar contaba con una red de informantes populares que lo protegían por convicción, no solo por dinero.
Pero su ambición política también fue lo que encendió la mecha. Cuando el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán denunció públicamente los vínculos del cártel con la política, Escobar respondió con una guerra total. Y cuando el gobierno colombiano activó la extradición, el cártel creó un grupo llamado Los Extraditables, con un lema que se convirtió en símbolo de la época: preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. En junio de 1991, el mismo día en que el Congreso colombiano votó prohibir la extradición en la nueva Constitución, Escobar se entregó, pero negoció cumplir su condena en la Catedral, una prisión diseñada por él mismo en las montañas de Envigado. Aquella cárcel tenía discoteca, sauna, cascada artificial, campo de fútbol, teléfonos, computadoras y fax. Escobar seguía dirigiendo el cártel desde dentro. Cuando torturó y ejecutó a 2 socios, Galeano y Moncada, dentro de la catedral, el gobierno decidió trasladarlo a una prisión real. Escobar escapó en julio de 1992 antes del traslado. Lo que siguió fue la cacería más intensa en la historia de Colombia. El Cártel de Cali, su rival mortal, invirtió al menos $30 millones en la guerra contra Escobar. Financiaron a desertores del propio Cártel de Medellín y ayudaron a crear los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, un escuadrón liderado por los hermanos Fidel y Carlos Castaño, futuros fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, y por Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Este grupo, con la complicidad del Estado y del bloque de búsqueda, fue desmantelando la red de apoyo de Escobar pieza por pieza, eliminando a sus abogados, contadores, familiares y testaferros. El 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños número 44, Escobar fue localizado en un barrio de Medellín. Intentó huir por el tejado. No lo logró. El Cártel de Medellín se derrumbó con él. El Cártel de Cali, la multinacional del crimen. Ahora bien, hay algo que necesitas entender. Mientras Medellín hacía la guerra, había otra organización que llevaba años construyendo un imperio en silencio. Y su método era exactamente el opuesto. El Cártel de Cali, fundado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela junto con José Santa Cruz Londoño y Elmer Pacho Herrera, operaba como una corporación multinacional. La DEA los llamaba The Cocaine Inc. y también la KGB de Cali, por su vasto sistema de inteligencia. Sus empleados no se conocían entre sí. Cada país era una sucursal y cada ruta una línea de distribución. Gilberto Rodríguez, apodado el ajedrecista por su habilidad para mover piezas de poder sin exponerse jamás, creía que la violencia era un mal negocio. Donde Escobar usaba bombas, los Rodríguez usaban sobornos. Donde Medellín declaraba la guerra, Cali compraba voluntades. Según la edición de julio de 1991 de la revista Time, Santa Cruz diseñó las cadenas mundiales de distribución y Gilberto manejó las finanzas hacia Estados Unidos, Europa y Japón. Infiltraron la policía de tal manera que las autoridades de Bogotá aprendieron que incluir agentes de Cali en los operativos ponía en riesgo cualquier misión. El cártel era una confederación de 15 grupos criminales que operaban de forma compartimentada. Sus empleados no se conocían entre sí, exactamente como funciona una agencia de inteligencia. A mediados de los 80, Gilberto viajó a España y estableció alianzas con contrabandistas gallegos y, lo más importante, con la camorra italiana. Cali suministraba el polvo blanco y la camorra lo distribuía por toda Europa. También controlaban el América de Cali, uno de los equipos de fútbol más importantes de Colombia, que ganó 8 títulos de liga durante los años en que el dinero del cártel fluía sin control. Cuando Escobar cayó, el cártel de Cali heredó el trono. Llegaron a controlar el 80% del polvo blanco que salía de Colombia hacia Estados Unidos, generando unos $8.000 millones anuales. Pero su mayor golpe no fue criminal, fue político. Las investigaciones demostraron que el cártel aportó al menos $6.000 millones a la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994, un escándalo conocido como el Proceso 8000 que sacudió a Colombia hasta los cimientos. El fin llegó en 1995. Gilberto fue encontrado escondido detrás de una pared falsa en una mansión de Cali. Miguel cayó 2 meses después, delatado por su propio jefe de seguridad, tras ser localizado gracias a una veladora que encendía cada noche a la Virgen del Carmen. En 2006, ambos se declararon culpables ante la justicia estadounidense por importar más de 200 toneladas de polvo blanco.
Gilberto murió en una prisión de Carolina del Norte en 2022. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró formalmente desaparecido al Cártel de Cali en 2014. El Cártel de Sinaloa, el que nunca muere. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie anticipó. Porque de las cenizas del Cártel de Guadalajara emergió una organización que, a día de hoy, sigue siendo considerada la más poderosa del mundo. Una estructura que ha sobrevivido a la captura de todos sus líderes originales y que opera en más de 100 países. El Cártel de Sinaloa nació oficialmente cuando Joaquín El Chapo Guzmán se separó de la estructura de Félix Gallardo a principios de los 90. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en sus comienzos el cártel operó como una coalición de los criminales más poderosos de México. Junto con Ismael El Mayo Zambada, un hombre discreto y calculador que llevaba más de 40 años en el negocio sin haber pisado nunca una cárcel, y Héctor Luis El Güero Palma, consolidaron el control del llamado Triángulo Dorado, la región montañosa entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde se cultivan amapola y sustancia verde, y expandieron su imperio. También fue clave Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, el mediador del cártel, un hombre que prefería negociar antes que pelear y que presuntamente falleció de un infarto en 2014, aunque las circunstancias exactas de su muerte nunca se confirmaron oficialmente. El Chapo fue un innovador del crimen. Construyó túneles sofisticados bajo la frontera con Estados Unidos, algunos con rieles, ventilación y luz eléctrica. Usó aviones Boeing para transportar cargamentos masivos. Desarrolló submarinos artesanales. Y cuando fue capturado, escapó 2 veces de prisiones de máxima seguridad en México, incluyendo una fuga legendaria en 2015 a través de un túnel de 1,5 kilómetros que desembocaba directamente en la regadera de su celda. Pero lo que hizo verdaderamente diferente al Cártel de Sinaloa fue su capacidad de adaptación. Cuando la legalización de la sustancia verde en varios estados de Estados Unidos redujo ese mercado, viraron hacia las metanfetaminas comprando precursores químicos de Asia Oriental. Y después hacia el fentanilo, la sustancia sintética que ha provocado una crisis de sobredosis sin precedentes en Norteamérica. El Departamento de Justicia de Estados Unidos fue categórico. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación representan la mayor amenaza criminal que jamás haya enfrentado el país. Ambas organizaciones tienen presencia en los 50 estados norteamericanos y en más de 100 países. El Cártel de Sinaloa, según los documentos del Tesoro, controla la actividad del tráfico de sustancias en regiones clave de todo México, particularmente a lo largo de la costa del Pacífico. A nivel internacional, mantiene alianzas con la mafia mexicana en Estados Unidos, con el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC en Colombia para la compra de polvo blanco, y tiene redes de distribución que se extienden por Europa, Asia y Oceanía. Es, sin exageración, la organización criminal más globalizada de la historia. Desde febrero de 2010, los principales cárteles mexicanos se alinearon en 2 grandes bloques. Por un lado, el Cártel de Juárez, el de Tijuana y los Beltrán Leiva. Por otro, Sinaloa, el Cártel del Golfo y la familia michoacana. Esa guerra dejó un saldo devastador. Entre diciembre de 2006 y enero de 2012, cuando el presidente Felipe Calderón declaró la guerra total contra el crimen organizado, murieron alrededor de 121,000 personas en ejecuciones, enfrentamientos entre bandas y agresiones a la autoridad. En 2024, la traición definitiva sacudió a la organización. Los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos, entregaron a Ismael El Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses. El Mayo, que durante décadas fue el verdadero cerebro operativo del cártel, el único de los grandes capos que nunca había pisado una cárcel, fue detenido en suelo estadounidense. El Chapo ya cumplía cadena perpetua desde 2019. A pesar de todo, el cártel sigue operando bajo el mando de los Chapitos y otros herederos, demostrando que su estructura es más resiliente que cualquier líder individual. Los Zetas, los soldados del infierno. Pero espera, porque hay un cártel en esta lista que llevó la violencia a una dimensión completamente nueva. Y su origen es lo más perturbador de todo. Nacieron del propio ejército mexicano. En 1997, 31 miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano desertaron. Eran soldados de élite, entrenados en combate contra insurgente, guerra urbana y tácticas especiales, incluyendo formación del programa Caivil de Guatemala, uno de los más duros del continente.
Arturo Guzmán de Sena, conocido como Z1, fue quien los reclutó para servir como brazo armado de Osiel Cárdenas Guillén, el líder del Cártel del Golfo. Al principio eran guardaespaldas, sicarios de lujo. Pero estos hombres no eran criminales comunes. Tenían conocimientos de inteligencia, logística militar, manejo de explosivos y armamento pesado. Su primer líder, Guzmán de Sena, fue abatido por el ejército en un restaurante de Matamoros en noviembre de 2002. Lo sucedió Heriberto Lascano Lascano, alias Z3 o El Verdugo, un hombre tan hermético que durante años las autoridades ni siquiera tenían una fotografía actualizada de él. Cuando Osiel Cárdenas fue capturado en 2003 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, los Zetas vieron la oportunidad. Curiosamente, Cárdenas siguió dirigiendo el Cártel del Golfo desde la prisión estadounidense hasta 2009 con la colaboración de las propias autoridades, según investigaciones periodísticas. Pero para entonces, los Zetas ya habían decidido que no necesitaban a nadie. Se independizaron y crearon su propia organización. Y aquí es donde todo cambió para México. Los Zetas no operaban como un cártel tradicional. Funcionaban como un ejército de ocupación. Tomaban pueblos enteros, cobraban impuestos a comerciantes, controlaban la extorsión, el secuestro, el robo de combustible y la trata de personas, además del tráfico de sustancias. Su capacidad de fuego superaba a la de muchas policías estatales. En noviembre de 2008, cuando capturaron a Jaime González Durán, alias El Hammer, uno de los fundadores, encontraron en una sola casa de seguridad más de 400 armas de fuego, 500,000 cartuchos y 287 granadas. El FBI llegó a advertir que los Zetas se preparaban para enfrentar a las fuerzas policiales estadounidenses en Texas. En 2014, el gobierno de Barack Obama los calificó directamente como amenaza global. La ruptura con el Cártel del Golfo en febrero de 2010 fue el detonante de una guerra que convirtió ciudades fronterizas enteras en pueblos fantasma. La frontera chica de Tamaulipas, Miguel Alemán, Ciudad Mier, Camargo, Nueva Ciudad Guerrero, quedó prácticamente despoblada. Los Zetas sitiaron literalmente Ciudad Mier. La violencia se extendió desde Ciudad Mante hasta Monterrey, con enfrentamientos callejeros, secuestros masivos, narcobloqueos de carreteras y avenidas principales. La actividad económica y social de estas ciudades se detuvo casi por completo. Las atrocidades que cometieron marcaron una época y dejaron cicatrices que aún no sanan. La masacre de San Fernando en Tamaulipas, donde fueron eliminados 72 migrantes centroamericanos en agosto de 2010 simplemente porque se negaron a trabajar para la organización. El descubrimiento posterior de fosas clandestinas en la misma zona con cientos de cuerpos de personas que habían sido sacadas de autobuses de pasajeros. La aparición de torsos mutilados en Cadereyta, Nuevo León. El uso de coches bomba en el centro de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, algo que no se había visto en México y que cables diplomáticos estadounidenses filtrados confirmaron. En 2016, los Zetas fueron señalados por organismos internacionales de cometer crímenes de lesa humanidad. Para 2009, los Zetas controlaban más de la mitad de Tamaulipas y una cuarta parte del territorio nacional. Se expandieron a Guatemala, donde se apoderaron de territorios estratégicos mediante su característica brutalidad, y también a Honduras, Colombia, Venezuela, Europa, Estados Unidos e incluso África Occidental. Según datos filtrados de la Secretaría de Defensa Mexicana por el colectivo Guacamaya, las células de los Zetas tenían presencia en 185 municipios de 14 estados, con el 60% concentrado en Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León. Y en 7 de cada 10 de esos municipios no convivían con ningún otro grupo criminal. Eran los amos absolutos, pero su modelo de violencia extrema fue también su perdición. Generaron tantos enemigos que todos los demás cárteles se aliaron en su contra. La guerra también estalló por dentro. En sus últimos años, ante los golpes de las autoridades y los rivales, la organización relajó sus estándares y empezó a reclutar a cualquiera sin formación militar, generalmente jóvenes desde los 15 años. La fragmentación interna, las capturas de líderes clave como Heriberto Lascano, abatido por la Marina en octubre de 2012 en Coahuila, y Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, capturado en julio de 2013 cerca de la frontera con Tamaulipas, terminaron por desintegrarlos en facciones rivales como el Cártel del Noreste y los Zetas Vieja Escuela.
La captura en 2022 del último Zeta original en activo, José María Guízar Valencia, alias Z43, en la Ciudad de México cerró simbólicamente un capítulo. La facción de la vieja guardia quedó completamente desmantelada, pero su legado es imborrable. Los Zetas profesionalizaron la brutalidad y desataron una carrera armamentística entre todos los cárteles mexicanos. Como señalaron académicos del Colegio de México, llevaron la violencia del crimen organizado mexicano a otra dimensión y obligaron a todos los demás cárteles a adaptarse y militarizarse para no ser arrollados. Las organizaciones rivales tuvieron que reclutar exmilitares, comprar armamento pesado y adoptar tácticas de guerra para sobrevivir. México nunca volvió a ser el mismo. El Cártel Jalisco Nueva Generación, la bestia moderna. Y esto nos lleva al último gran cártel de esta historia, el que más rápido creció, el que llegó a estar presente en más de 40 países, y el que perdió a su líder hace apenas un mes en un operativo que paralizó a México. El CJNG nació en 2010, cuando la muerte del capo sinaloense Ignacio Coronel provocó un vacío de poder en Jalisco. Nemesio Oseguera Cervantes, un ex policía municipal nacido en 1966 en Aguililla, Michoacán, un pueblo que con los años se convertiría en sinónimo de violencia, que había trabajado con el extinto Cártel del Milenio, aprovechó el caos. Se sabe que incluso fue detenido brevemente en Estados Unidos por tráfico de sustancias antes de regresar a México y escalar posiciones. Bajo el alias de El Mencho, primero creó un grupo llamado Los Matazetas, que se presentó ante la sociedad como una fuerza de autodefensa contra la brutalidad de los Zetas. Publicaron videos donde anunciaban que venían a limpiar Veracruz de la plaga Zeta. Pero eso fue solo la fachada. Lo que el Mencho estaba construyendo era algo mucho más ambicioso. Lo que resulta revelador es que, tras su muerte, se descubrió que gran parte del poder de El Mencho dentro de la organización no provenía solo de su capacidad operativa, sino de su matrimonio con Rosalinda González Valencia. Los González Valencia eran una familia profundamente involucrada en el tráfico de sustancias y lideraban los Queenies, el brazo financiero del cártel. Ese matrimonio fue, en muchos sentidos, una alianza estratégica que le dio a El Mencho el capital y las conexiones que necesitaba para expandirse. Sin embargo, fuentes cercanas indican que la pareja se había separado desde 2018 y que al momento de su caída, El Mencho mantenía una relación sentimental con otra persona. Su innovación fue el modelo de franquicias. En lugar de conquistar territorios a punta de plomo como los Zetas, El Mencho identificaba al grupo criminal local de cada municipio y les ofrecía una membresía. Operarían bajo la bandera del CJNG, recibirían protección y logística, y a cambio tributarían una parte de sus ganancias. De esta forma, el cártel se expandió por casi todo México sin disparar una sola bala en muchas regiones. Pero cuando la violencia era necesaria, el CJNG no dudaba. En abril de 2015, una emboscada dejó a 15 policías estatales sin vida en la carretera entre Mascota y Puerto Vallarta. Un mes después, en mayo, derribaron un helicóptero del ejército mexicano con un lanzacohetes, dejando 11 soldados sin vida. El mismo día desataron 39 bloqueos simultáneos en distintos municipios de Jalisco, su principal bastión. Entre 2018 y 2020, según datos oficiales, el CJNG estuvo involucrado en 298 actos de violencia registrados, más que cualquier otro cártel en México. Utilizaban drones cargados con explosivos contra las fuerzas de seguridad, armamento de grado militar y vehículos blindados artesanalmente conocidos como monstruos. El gobierno de Estados Unidos comparó sus tácticas con las del Estado Islámico. De hecho, el uso propagandístico de las redes sociales por parte del CJNG, videos de ejecuciones grabados con producción casi profesional, mensajes intimidatorios, prisioneros arrodillados frente a cámara, obligados a leer comunicados antes de ser eliminados, fue directamente comparado con las estrategias yihadistas por agencias de inteligencia estadounidenses. El brazo financiero del cártel era los Queenies, liderados por la familia de la esposa de El Mencho, Rosalinda González Valencia. Esta red se dedicaba al lavado de activos a escala industrial, con empresas fachada que abarcaban desde inmobiliarias hasta negocios de timeshare fraudulentos en zonas turísticas. En febrero de 2025, Estados Unidos designó al CJNG como organización terrorista extranjera.
Para ese momento, el cártel operaba en más de 40 países y en prácticamente todo el territorio estadounidense, traficando polvo blanco, metanfetaminas, fentanilo y heroína a través de corredores como Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo. Y entonces llegó el 22 de febrero de 2026. Fuerzas federales mexicanas, con información de inteligencia proporcionada por la CIA y la DEA, localizaron a El Mencho en un complejo de cabañas en Tapalpa, Jalisco. El operativo se desarrolló en dos fases, primero en las cabañas y después en un bosque cercano cuando El Mencho intentó escapar. En el enfrentamiento resultó herido de gravedad junto con dos de sus escoltas. Falleció durante el traslado en helicóptero hacia un hospital en la Ciudad de México. Estados Unidos había ofrecido $15 millones por información que llevara a su captura. Lo que siguió fue el caos. Células del CJNG desataron bloqueos, incendios de vehículos y ataques en al menos 8 estados, incluyendo Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Colima. En Puerto Vallarta, columnas de humo se elevaron sobre vehículos incendiados mientras la población se resguardaba. Era la respuesta inmediata de una organización herida pero no muerta. Según reportes recientes, el nuevo líder del CJNG es Juan Carlos Valencia González, apodado El 03, hijastro de El Mencho y ciudadano estadounidense nacido en California. Tiene 41 años y es hijo biológico de Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio, y de Rosalinda González Valencia. Según el Wall Street Journal, el 03 tomó el control de la organización inmediatamente después del funeral de El Mencho. Su doble nacionalidad plantea un desafío jurídico sin precedentes para ambos países, similar al caso de Anwar al-Awlaki, el clérigo estadounidense abatido por un dron de la CIA durante el gobierno de Obama. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, declaró que tienen identificados al menos 4 líderes fuertes que podrían disputar la sucesión. Entre ellos, Ricardo Ruiz Velasco, alias R, líder de uno de los brazos armados de élite del CJNG en Jalisco. Audias Flores Silva, el jardinero, encargado de negociar alianzas con los Chapitos, y Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo. La organización nunca había vivido una sucesión real, ya que desde su fundación el mando estuvo concentrado exclusivamente en El Mencho. Mientras tanto, células locales ya han comenzado a disputarse territorios, y en Michoacán antiguos aliados como los Viagras se voltearon apenas días después de la muerte de El Mencho. Un líder regional detenido en Uruapan, apodado El Congo, lo confirmó a las autoridades. Los ataques armados obedecían a la disputa por el control territorial que dejó el vacío de poder. 6 organizaciones, décadas de violencia, miles de millones de dólares y una certeza incómoda. Cada vez que cae un cártel, otro ocupa su lugar. Cada vez que eliminan a un líder, la estructura muta y se adapta. A día de hoy, marzo de 2026, el cártel de Sinaloa opera sin sus fundadores históricos. El CJNG busca un nuevo equilibrio tras la caída de El Mencho. Y la pregunta que nadie puede responder es la misma de siempre: ¿quién será el próximo?